Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sinceramente, ha tocado el corazón de muchos de nosotros. Prepárense porque hoy desgranaremos la noticia que ha revolucionado las redes sociales y las portadas de las revistas. Can Yaman no aguanta más. Abrazó a Demet Özdemir en público con lágrimas a flor de piel. Sí, han leído bien y lo vamos a analizar todo en detalle. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero hacerles una invitación muy especial, pero sobre todo, un ruego. Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse aquí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa, los análisis más profundos y sobre todo, un espacio para que todos podamos compartir nuestras opiniones y emociones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. El titular es potente, ¿verdad? Can Yaman no aguanta más. Abrazó a Demet Özdemir en público. Lágrimas a flor de piel. Estas palabras evocan una imagen de extrema emoción, de una vulnerabilidad que, cuando la vemos en figuras públicas que solemos admirar por su fortaleza, nos impacta aún más. ¿Qué pudo haber llevado a Can Yaman, conocido por su carisma y su imponente presencia, a un estado tan visiblemente afectado en un acto tan íntimo como un abrazo público con Demet Özdemir, su coestrella y, para muchos, su gran amor? Las imágenes que circularon por internet, y que sin duda muchos de ustedes ya han visto, son realmente conmovedoras. En ellas vemos a Can, normalmente tan seguro de sí mismo, acercarse a Demet. Hay una tensión palpable en el aire, una especie de alivio mezclado con dolor en su rostro. Y de repente el abrazo. No es un abrazo casual, es un abrazo que parece querer decir mucho más que un simple saludo o una despedida. Es un abrazo apretado, lleno de sentimiento y, lo más impactante, las lágrimas que corren por las mejillas de Can. Lágrimas que, insisto, nos dejan preguntándonos qué está pasando realmente detrás de las cámaras, detrás de la imagen pública de estos dos ídolos. Para entender la magnitud de este momento, debemos recordar la historia que une a Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, donde interpretaron a Kandibit y Sanem Aydın, respectivamente. Su química en pantalla fue instantánea, eléctrica, y traspasó la ficción para cautivar a millones de fans en todo el mundo. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a surgir, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y el innegable afecto que parecían tener el uno por el otro. Durante mucho tiempo, Can y Demet mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su relación. Si bien existían muchas señales y la esperanza de los fans era casi palpable, nunca hubo una confirmación oficial ni oficial desacreditada de forma contundente. Hubo periodos de especulación intensa, seguidos por momentos de aparente distanciamiento, lo que mantenía al público en vilo. Y es precisamente en este contexto de idas y venidas, de esperanzas y decepciones, donde el abrazo público de Can Yaman a Demet Özdemir adquiere una carga emocional tan pesada. ¿Podría este abrazo ser la confirmación que tantos esperaban? ¿Es una despedida definitiva? O quizás, como sugiere el titular, es un momento de desahogo ante una situación que Can ya no aguanta más. Las interpretaciones son infinitas y ahí reside la magia y, a veces, la crueldad de las redes sociales. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima se magnifica, se analiza hasta la saciedad y se convierte en materia prima para incontables teorías. Analicemos las posibles razones detrás de estas lágrimas. Por un lado, podríamos estar ante un momento de profunda tristeza por una posible ruptura o una separación inevitable. Si su relación fue tan intensa y significativa como sugieren los rumores y la reacción de los fans, una despedida, especialmente si es dolorosa, podría manifestarse de esta manera. Ver a Can, que proyecta una imagen de fortaleza, derrumbado emocionalmente, nos dice que este sentimiento es real y profundo. Es la fragilidad humana que se asoma, incluso en las estrellas. Otra posibilidad, menos dramática pero igualmente emotiva, podría ser la de un reencuentro después de un largo periodo de separación, quizás por motivos de trabajo o compromisos personales. En este caso, el abrazo y las lágrimas serían una explosión de alegría y alivio por volver a verse, por la superación de la distancia y la incertidumbre. Los fans de Erkenci Kuş anhelan verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real,
y un reencuentro tan efusivo sería una catarsis para ellos también. Sin embargo, el titular también menciona: Can Yaman no aguanta más. Esto nos inclina a pensar en una situación de agobio, depresión, quizás proveniente de los medios, de las expectativas de los fans, o de las complejidades de su propia vida privada y profesional. Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama, ha estado bajo el escrutinio constante de la prensa y del público. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y el peso de la fama puede ser abrumador. Quizás este abrazo a Demet, su confidente, su compañera en esta vorágine, es un refugio, un momento donde puede permitirse ser vulnerable y liberar toda la tensión acumulada. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sus propias emociones, sus propias luchas y su propia vida privada. Las especulaciones, aunque apasionantes para nosotros como espectadores, pueden ser invasivas y generar presión en ellos. El respeto por su intimidad es fundamental, incluso cuando nos ofrecen momentos tan cargados de emoción como este. Hemos visto en numerosas ocasiones la conexión especial que comparten. Sus interacciones en redes sociales, cuando las ha habido, siempre han sido llenas de calidez y complicidad. Se nota una admiración mutua y un cariño genuino. Si bien es cierto que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing y relaciones públicas, el sentimiento que transmitían Can y Demet en Erkentzikos parecía ir más allá de la actuación. Muchos de nosotros nos enamoramos de su química, de la forma en que se miraban, de la chispa que saltaba entre ellos. Por eso un momento de vulnerabilidad como este, con lágrimas incluidas, resuena tan fuerte en nuestros corazones. Podríamos pensar en el impacto de la presión mediática. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, su físico, sus proyectos. A veces ser el centro de atención constante puede ser agotador, y encontrar un hombro en el que apoyarse o un abrazo que reafirme un vínculo puede ser un salvavidas emocional. Demet Özdemir, por su parte, también ha navegado por las aguas turbulentas de la fama, y es posible que ella comprenda a la perfección la presión que su colega está experimentando. La forma en que ocurrió en público añade otra capa de significado. No fue un momento privado capturado por cámaras indiscretas. Fue un gesto visible, casi una declaración. ¿Fue intencional? ¿O fue una reacción espontánea ante una emoción desbordante? Las teorías varían. Algunos creen que fue una forma de Can demostrarle a Demet cuánto la necesita o cuánto le importa, en un momento de crisis personal. Otros sugieren que podría ser una despedida pública, un adiós para siempre, cargado de la tristeza de lo que pudo haber sido y no fue, o de lo que fue y ahora se termina. Es fascinante cómo un solo abrazo puede desencadenar tantas reflexiones. Nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de la fragilidad de la fama, y de cómo las emociones, cuando son auténticas, trascienden las pantallas y las portadas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que han tocado la vida de millones de fans con su talento y su carisma. Y en este momento de aparente vulnerabilidad, nos recuerdan que, bajo la luz de los focos, también son seres humanos con sentimientos profundos. Ya sea una despedida dolorosa, un reencuentro emotivo, o un desahogo ante la presión de la fama, lo que es innegable es la intensidad del momento. Las lágrimas no mienten, y en ese instante Can Yaman pareció liberarse de una carga, buscando consuelo y conexión en Demet Özdemir. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en el mundo del glamour y las apariencias, la emoción humana pura es lo que verdaderamente nos une. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de este emotivo momento protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desgranado el titular, explorado las posibles interpretaciones y reflexionado sobre el impacto de este abrazo público con lágrimas. Lo que queda claro es que la conexión entre ellos es innegable, y la emoción que transmitieron es real y palpable. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Ha sido un viaje intenso, lleno de especulaciones y de emociones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a estar aquí conmigo. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de este abrazo? ¿Creen que es una confirmación de romance, una despedida, o algo completamente diferente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha llegado al corazón, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can-Yaman y de Method de Mir, o simplemente que disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que seguimos trayéndoles contenido de calidad. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes y emocionantes del mundo. Hasta la próxima.